Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estáis escuchando Un poquito más de salud. Yo soy Pedro Martín y en este segundo episodio vamos a hablar de las pseudociencias. De qué son y qué no son. Cómo referirnos a ellas, el contexto en el que las encontramos hoy en día. Tendremos un invitado que nos contará sus riesgos para la salud y contaremos también algunos tips para diferenciarlas. El término pseudociencia lo podemos descomponer en pseudo, falso, y ciencia, conocimiento. A partir de estas dos partes podemos intuir que se trata de un concepto contrario a la ciencia. Desde el punto de vista más filosófico y actual que tenemos del término, entendemos por pseudociencias aquellas disciplinas que tratan de imitar a la ciencia, tomando partido de alguno de sus paradigmas para ganar credibilidad, cuando en realidad no son ciencias. Astrología, terraplanismo o el Feng Shui son algunas de ellas. Sí que tenemos claro que, por ejemplo, lo que predica el terraplanismo es falso, pero en otras ocasiones no es tan evidente. Y el caso es que a partir de las pseudociencias aparecen las pseudoterapias, que, utilizando los mismos métodos, tratan de hacerse por terapias científicas, con los riesgos para la salud que ello conlleva. Quiropráctica o homeoterapia son algunas de las más extendidas. En la actualidad, estas pseudoterapias suelen venderse como panaceas, es decir, compuestos o prácticas a las que se les otorgan capacidades curativas capaces de solucionar prácticamente cualquier problema de salud. Debemos ser muy agudos a la hora de utilizar términos para referirnos a las pseudoterapias, ya que éstas han encargado de utilizar términos que fácilmente llevan a la confusión. Cuando hablamos de medicina alternativa, nos debemos referir a que una dolencia puede tener distintas terapias, una terapia con el medicamento A y otra terapia con el medicamento B. Estas terapias son alternativas entre sí y están avaladas por la comunidad científica también. No obstante, solemos oír de terapias o medicinas alternativas que hacen referencia a pseudoterapias. Otros términos confusores muy utilizados son medicina holística, integradora o complementaria. Podemos referirnos como prácticas complementarias a aquellas que se toman junto a otras terapias. Una persona recibe una terapia principal y en segundo lugar lleva una práctica adicional como masajes o meditación que le puede aportar beneficios. Pero no debemos usar terapia complementaria con las pseudociencias que no aportan beneficios. Explicaré, por ejemplo, un poco de qué va la homeoterapia, que es, como ya he dicho, una de las más extendidas. Esta disciplina surgió en el siglo XVIII y se basa en el principio de similia similibus currentur, es decir, lo similar cura lo similar. Podemos encontrar la cura de una enfermedad en la sustancia que la produce. A partir de aquí ya podemos encontrar productos de lo más variopinto, desde hierbas que curan prácticamente todo, café para curar insomnio, hasta uno de los casos más sonados y extravagantes, de un producto que afirmaba estar producido con el muro de Berlín, que serviría para curar desde úlceras hasta opresión política, culpabilidad, incluso posesiones demoníacas. Para ello utilizan un principio de dilución en el cual diluyen en agua la sustancia escogida hasta una millonésima parte. Esto da lugar a compuestos que normalmente no contienen ni una sola molécula de las que dicen tener. Normalmente están compuestos de sacarosa y lactosa. Para favorecer la confusión, los homeópatas imitan a la ciencia realizando sus propios congresos. Montan asociaciones de investigación, tienen infinitas páginas web prometiendo beneficios falsos e incluso publican libros. Esta disciplina en concreto no contempla efectos adversos debido a su principio de dilución, pero como veremos, sí presenta peligros para la salud. Muy bien, pues para diferenciar las pseudoterapias de las terapias propiamente dichas, podemos fijarnos en 5 puntos clave. El primero, como he dicho, son las palabras confusoras: holístico, integrador, pero también purificar, alma y espíritu. Tenemos que pensar críticamente en qué se refieren esos términos en cuanto a salud, y nos daremos cuenta de que son términos vacíos. Si nos tratan de convencer de alguna terapia nueva, podemos pedir las evidencias científicas. Si son pseudociencias, no las tendrán. Una web, un médico desconocido o testimonios no son una evidencia válida. Conozco a un señor que se curó con esto, o mi prima tercera se curó con esto, no son argumentos válidos. Otros argumentos basados en el tiempo que una supuesta terapia se ha estado utilizando no la avalan tampoco. Que una terapia sea milenaria o tenga 300 años no es buen signo. La ciencia avanza y con el tiempo se reafirma y se refuta si el consenso de la comunidad científica ha cambiado ante nuevas evidencias. Argumentos basados en el desconocimiento de una terapia, como
no se sabe cómo, pero cura, o los médicos no lo entienden todavía, son signos de pseudoterapias también, así como si provienen de una figura que tenga un conocimiento superior a los demás, o dicho de otra forma, un gurú. El último punto para diferenciar una pseudoterapia de una terapia es que la ciencia apela a la razón y trata de convencer con datos y evidencia. Las pseudoterapias normalmente tratan de asustar manifestando todos los problemas de salud que generarás a partir de no utilizarlas. Es decir, utilizan el miedo. Bueno, pues naturalmente estas prácticas sin controles ni aval científico comportan riesgos para la salud. Para abordar este punto voy a dar paso a Fernando Cervera, biólogo, experto en pseudociencias y divulgador, que nos va a contar en detalle los peligros. Hola Pedro, pues nada, un saludo para todos los oyentes y vamos al lío. A ver, para responder esta pregunta, básicamente hay que tener en cuenta que las pseudoterapias pueden, pues bueno, afectar de diversas formas. Vías principales de daño, si estamos hablando de daño general, por norma general se podría decir que hay cinco vías. La primera y más evidente es la estafa económica, es decir, cuando a una persona le están cobrando por ofrecerle un tratamiento inservible bajo la creencia de que le va a servir, está siendo fruto de una estafa. Esto no deja de ser un daño. En segundo lugar, otra menos obvia y que de la cual se habla menos es el impacto psicológico. Es decir, muchas de estas personas son engañadas para que les hagan creer bueno, que esos tratamientos van a tener una mejoría en algunas enfermedades que muchas veces son irreversibles o son letales a corto o medio plazo. Luego, obviamente, la desafección que sufren estas personas muchas veces lleva a procesos psicológicos pues, muy negativos para la persona, porque obviamente ser fruto de una estafa cuando está afectando pues, a tus intereses más importantes en este momento, como es restablecer tu salud, pues obviamente pues es complicado. Y luego vamos a las tres vías de daño físico y yo creo que son pues algunas de las más relevantes, porque al fin y al cabo que te roben tu dinero, pues bueno, te están robando tu dinero, pero ¿qué pasa cuando te están robando tu vida? Y es a lo que vamos. Al final hay tres vías de daño directo muy importantes. La primera es el daño que producen las pseudoterapias en sí mismas. Las pseudoterapias se han ofrecido durante muchos años como si fueran inocuas y como si no produjeran ningún efecto sobre la salud negativo. Y esto es falso. Las pseudoterapias te pueden producir daño por sí mismas. Por ejemplo, la homeopatía ha causado muchos muertos por intoxicaciones, porque muchas veces la homeopatía se prepara de forma torticera y acaban apareciendo pues muchas contaminaciones que hacen que te pueda matar. O la acupuntura, por ejemplo, se han registrado muchos casos de fallecimientos o neumotórax derivados de aplicar las agujas de la acupuntura. Y así con muchas pseudoterapias, como por ejemplo la quiropráctica, que ha dejado a mucha gente con lesiones medulares o incluso pues, ha llegado a producir la muerte de muchas personas que practican esta pseudoterapia, pues básicamente porque crujirte la columna pues, puede tener efectos secundarios graves a cambio de nada, que es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, estas pseudoterapias no tienen la capacidad de curar absolutamente a nadie. Luego, por otro lado, estas pseudoterapias también pueden hacer daños por otra vía menos conocida, que es que los pacientes retrasen su tratamiento. Muchas veces la gente cree que mientras que estas pseudoterapias no sustituyen al tratamiento, es decir, mientras que te des la quimioterapia y también las pseudoterapias, pues bueno, que no pasa nada. En el caso concreto, por ejemplo, del cáncer. Pero esto no es cierto. Cuando una persona recurre a las pseudoterapias, lo que ocurre muchas veces es que las pseudoterapias son utilizadas en los estadios iniciales de muchas enfermedades y cuando realmente no encuentras soluciones porque las pseudoterapias son un fraude, por lo tanto, si no es una enfermedad que se pasa por sí misma, como un resfriado o estas cuestiones, pues tienen que acabar yendo al médico. Y lo que acaba ocurriendo cuando vas al médico es que has perdido un tiempo. Si estamos hablando de una patología que no tiene relevancia el tiempo de llegada, que es prácticamente ninguna, porque el tiempo de respuesta es muy importante cuando estamos hablando de atacar una enfermedad, pues bueno, lo que pasa en estos casos es que si tú pierdes un tiempo precioso, como por ejemplo en la lucha contra el cáncer, pues lo que te estarías perdiendo es tu oportunidad terapéutica y eso puede acabar contigo. Eh, Hay un caso muy concreto que se ve muy bien lo que significa la pérdida de oportunidad terapéutica, que fue un caso muy mediático de una persona que se llamaba Rosa, era economista, que le salió un bulto en el pecho
Fue a su homeópata, le dio pues, los productos homeopáticos para tratarse del bulto, que teóricamente no era nada, según el homeópata, y cuando finalmente el bulto se fue haciendo grande, 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 y finalmente fue al médico, le dijo que era un cáncer y que estaba tan avanzado que ya no tenía tratamiento. Ese mismo cáncer, cuando originariamente le salió el bulto, pues posiblemente habría sido tratable de forma muy, muy directa y estudiada con tratamientos que existen hoy en día, como radioterapia, quimioterapia, terapia inmunológica, es decir, y muchos tratamientos que existen para el cáncer. Por lo tanto, este caso es un ejemplo de lo que significa la pérdida de oportunidad terapéutica. Pero la gente que nos escucha se puede preguntar, oye, pero bueno, no sabemos en cada caso qué ocurriría, si esa persona moriría o no, en función de si llegara a la medicina científica antes o no. No, pero sí que hay estudios, y hay bastantes, de cómo afecta la creencia de pseudoterapias en la supervivencia promedio de grupos de pacientes. Y eso es lo realmente importante. Es decir, cuando estamos hablando de poblaciones grandes, ya nos podemos extraer de datos concretos, de personas concretas, e ir a los grandes números. Y lo que se observa es que los creyentes en pseudoterapias, pues seguramente por estas vías que estamos comentando de pérdida de oportunidad terapéutica, tienen tasas de recuperación en enfermedades que se han estudiado mejor, como por ejemplo el cáncer, mucho más bajas. Y estamos hablando de que tienes a lo mejor en algunos tipos de cáncer un 30% más de posibilidades de morir si tú utilizas pseudoterapias de normal, aunque utilices medicina científica. Me refiero, y ese es el problema. Y luego, por último, está el famoso abandono de tratamiento. Es decir, que hay mucha gente que lo que hace es que cuando llegan a las pseudoterapias, en estos centros de pseudoterapias te animan a dejarte el tratamiento, como ocurre muchas veces, por ejemplo, con el biomagnetismo, que se ofrece como alternativa a los pacientes con cáncer. Por lo tanto, cuando tú con cáncer vas a este tipo de centros, lo primero que te dicen es que te dejes la quimioterapia, porque la quimioterapia es mala, te va a matar y ellos te van a curar. Por lo tanto, esa sería la tercera vía de daño directo al paciente, es decir, por lo cual una pseudoterapia te puede hacer daño. Lo que nos ha comentado Fernando ha sido muy interesante, y una vez ya hemos comentado los riesgos que conllevan estas prácticas, hablaremos de cómo de incorporadas se encuentran en nuestras vidas. En una pequeña investigación que he realizado cómodamente desde mi casa y utilizando Google Maps, busqué medicinas alternativas cerca de mi piso de Valencia. A 70 metros encontré una tienda de espirituismo y santería, que vendía desde productos botánicos hasta flechas de metal y una muñeca espiritual gitana. No barata, he de comentar. A 150 metros encontré una supuesta clínica que ofrecía Reiki, que es otra de estas prácticas que envuelve los chakras. A 300 metros también encontré una clínica que ofrecía, entre otros servicios, biomagnetismo, en la que supuestamente curan utilizando imanes. Bueno, como podéis apreciar, no es poca la oferta que he encontrado. Para hablar sobre esto, Fernando nos ha preparado otro audio. Pues bueno, en cuanto a esta cuestión, es importante decir que sí, que las pseudoterapias tristemente están al alcance de cualquiera. En España hay aproximadamente unos 18.000 centros ilegales que ofrecen pseudoterapias en prácticamente todas las ciudades de España. En las grandes provincias hay una barbaridad, en las ciudades más pequeñas hay menos, en los pueblos más pequeños pues hay menos, pero en casi todos los pueblos o ciudades hay un centro donde se practican pseudoterapias como el biomagnetismo, la homeopatía, las flores de Bach, y que además no cuentan con las licencias de centros sanitarios pertinentes para poder ofrecer actividades sanitarias. Luego, además de esto, hay médicos, que son una minoría, que ofrecen pseudoterapias en clínicas que sí que están registradas. Son los famosos casos de médicos homeópatas, médicos acupuntores o médicos que practican ya pseudoterapias más estrafalarias como la dianética, que es una pseudoterapia directamente del seno de la cienciología, es decir, que se basa en la creencia de entidades extraterrestres. Y en España hay médicos colegiados practicando eso. Es una minoría, es decir, la mayoría de médicos son muy competentes y no hacen este tipo de prácticas, pero también los hay. Y luego en farmacias se venden productos homeopáticos en muchas de ellas, y pseudoterapias puedes encontrar por internet, a cualquier sitio, es decir, en farmacias, clínicas falsas, es decir, que incumplen la legislación, clínicas auténticas y una serie de entidades se pueden sin ningún problema comprar pseudoterapias. Y ese es el problema, que están al alcance de la mano. Últimamente estas prácticas han ganado mucha popularidad, y la clave de su éxito la podemos diferenciar en 5 grandes motivos. Hoy en día vivimos en lo que se ha bautizado como la era de la información. El acceso a Internet ha permitido una difusión del conocimiento con el que en otros tiempos ni imaginábamos. Paradójicamente, entre tanta información hay mucha gente mal informada.
Esto se debe a que en Internet hay mucha información veraz, pero también hay mucha información falsa. Recientemente ha habido un claro apogeo de ideologías, corrientes de pensamiento y teorías basadas en falsedades, es decir, pseudociencias, que han tomado partido de las facilidades de difusión que aporta Internet. Si atendemos al contexto español, podemos ver que las pseudoterapias se han hecho un hueco en la sociedad. A raíz de la crisis de 2008 y de la de COVID-19, se han producido recortes en la sanidad pública. Los sanitarios han tenido una mayor carga asistencial, ha habido reducciones de salario y de material, aumento de las horas de trabajo y del ratio de pacientes por profesional. Por otra parte, se han tomado decisiones políticas de privatizar el sistema sanitario público. Ambas cosas han causado la saturación de los centros públicos, el aumento de las listas de espera y el detrimento de la relación sanitario-paciente. A largo plazo, la gente ha tenido menos contacto con el sistema sanitario y se han sentido defraudados. Bajo este contexto, las pseudoterapias ofrecen un trato más personal, escuchan al paciente, sus inquietudes y preocupaciones, lo que termina siendo un factor decisivo. Además, prometen resultados más efectivos que la medicina normal, o que simplemente la medicina no puede ofrecer. Es por ello que estos servicios son especialmente crueles al aprovecharse de personas con tratamientos terminales, dando esperanzas que no pueden cumplir. Por este motivo han ganado gran cantidad de seguidores. Otro de los grandes motivos del auge de este movimiento pseudocientífico ha sido que, especialmente en los últimos 10 años, han llevado a cabo una campaña de demonización de la medicina científica y apoyo a terapias naturales. Este movimiento ha conseguido asociar artificial a peligroso y natural a inofensivo. Artificial no es sinónimo de peligroso. Debemos recordar que todos los medicamentos que salen al mercado han sido testados en numerosos ensayos de farmacéuticas. Los efectos secundarios que pueden causar son informados en el prospecto y siempre podemos encontrar un número de ayuda. El argumento de que los productos naturales son más sanos por el hecho de no ser artificiales es claramente falso. Un ejemplo claro puede ser el asbesto. El asbesto es una sustancia natural y en cambio es potencialmente tóxica. La cicuta también es una planta natural y es un potente veneno. Natural no es sinónimo de sano e inofensivo. Otro argumento utilizado para demonizar la medicina científica ha sido desacreditar a las farmacéuticas, apelando que son empresas privadas que funcionan por intereses. Esto es cierto, pero las pseudoterapias también son un buen negocio. Por ello se ofrecen, y es la clave de los siguientes 2 puntos. Famosos y los nuevos influencers son personas que a través de Internet y las redes sociales llegan a muchas personas. Es por ello por lo que han de ser consecuentes con los valores que transmiten. No obstante, al ser las pseudoterapias un negocio muy rentable, y junto a los puntos ya expuestos, son muchos los que se han sumado. Llegado a este punto es importante hacer una distinción. Encontramos a los famosos e influencers que actúan como perpetuadores del movimiento para sacar rédito, conscientemente, o bien víctimas que realmente lo creen y terminan siendo victimarios. Por ejemplo, Gwyneth Paltrow, la actriz que entre otros personajes interpreta a Peppers, la mujer de Iron Man en Marvel, creó su empresa de productos pseudocientíficos. Entre los artículos que oferta, pues podemos encontrar enemas de café que prometen aliviar la depresión, confusión y síntomas de alergia, hasta productos como los huevos vaginales de jade y cuarzo rosa que prometen regular el ciclo, las hormonas y de nuevo curar la depresión. Fue multada con $145.000 por algunos de estos productos, pero es una cantidad escasa para el volumen de beneficios que estará haciendo. Esta misma persona, a través de Netflix, distribuyó una serie en la que se muestra su empresa, las bondades de sus productos y las prácticas que llevan a cabo. Bien, pues como comentaba Fernando, también existe la posibilidad de que los pacientes directamente escojan un tratamiento pseudocientífico en vez de uno avalado por la comunidad científica, o lo retrasen. Un ejemplo claro que podríamos exponer sería el de Steve Jobs, uno de los cofundadores y presidente ejecutivo en su momento de Apple. Cuando se le hizo un diagnóstico de cáncer de páncreas, hizo la decisión de empezar con tratamientos naturales, menos invasivos que la cirugía que se le recomendó desde Sanidad. Si bien los cánceres de páncreas tienen una mortalidad muy alta, Jobs retrasó su tratamiento 9 meses, durante los que estuvo recibiendo sesiones de acupuntura y zumos y suplementos dietéticos. El tiempo que retrasó el tratamiento recomendado se considera que fue crucial para el desenlace de su enfermedad. Podemos ver así que estos movimientos pueden alcanzar a cualquiera, sin importar condicionantes sociales. Finalmente, algunas clínicas privadas, debido al rédito económico y la alta demanda de estas pseudoterapias,
han comenzado a ofertar estos servicios. Esto no hace más que confundir a la población y perjudicar la imagen de la medicina moderna. Bueno, de nuevo hemos llegado al final de otro episodio. Espero que os haya gustado, muchas gracias a Fernando por colaborar en el proyecto y recordar las cosas que hemos comentado. Entre ellas, que natural no es sinónimo de sano. Recordad dar like, comentar y compartir el proyecto. Y con lo dicho, que tengáis un poquito más de salud.